A continuación, el siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. Un inmenso placer poder compartir con usted una vez más en la intimidad de su hogar, de ese refugio de amor en el que se gestan planes que se llevan a la realidad, se convierten en sueños cristalizados y definitivamente en felicidad colectiva. Esto es Diálogo y, por supuesto, dispuesto a llevar a usted una hora de información, de entretenimiento y de sano debate sobre el quehacer político, económico y social de nuestra amada Venezuela y también del mundo. Hoy tenemos un invitado bien especial que en breve lo van a conocer. Estaremos hablando con el rector de la Universidad Yacambú. Su nombre, sus planes, lo que han hecho, lo conocerán en breve. Pero, primero y como de costumbre, nuestro análisis. Fíjese usted, al parecer, una diferencia sustancial entre las naciones que logran desarrollarse y las que se quedan rezagadas no tiene que ver necesariamente con la cantidad de valor agregado que tenga en sus reservas internacionales, ni solo con su PIB, ni con la densidad poblacional, ni con la cantidad de valiosos recursos que tengan bajo el suelo o encima de él, sino hay una marcada diferencia en estas naciones y tiene que ver con la calidad, con la percepción, con el compromiso, con la ética y con la moral de su gente. El hecho de resistir las tentaciones, el hecho de estar claro entre deberes y derechos, el hecho de estar bien preclaro entre lo que es bueno y lo que es malo, parece marcar la diferencia. La corrupción, ese flagelo que atenta contra la administración pública y que se ha convertido en algunas naciones, lamentablemente, se ha normalizado su uso, su frecuencia y existencia, termina debilitando las bases morales, éticas e institucionales de un país. Esto pareciese ser una historia sin fin, que no se puede detener, que no hay forma de pararla, que hace metástasis y acaba con todo. Pues fíjese usted que no. Y muchas veces colocamos ejemplos europeos, norteamericanos, asiáticos, pero hoy el ejemplo es latino. Hoy el ejemplo es de un país hermano. Hacen un ensayo, un experimento social con un presidente que definitivamente se las trae. Vea usted el trato que se le dan a los que son acusados por corrupción. Adelante, director. Deberán reintegrar al Estado el millonario desfalco. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena que impuso el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador al expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y a 6 exempleados de Casa Presidencial, condenados en septiembre de 2018 por peculado y lavado de dinero. El exmandatario estaba obligado a devolver al erario público $260.731.171.64. Mientras tanto, el exsecretario privado de la presidencia, Elmer Charlé, deberá reintegrar a la hacienda pública $15 millones. El exsecretario de la Juventud, César Funes, deberá devolver $888.697.97 y el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rang, $8.348.130.39. Por su parte, los ex empleados de la Casa de Gobierno, Jorge Herrera, deberá entregar 3 millones, Francisco Rodríguez 7 millones y Pablo Gómez $5 millones.
La máxima instancia en materia penal de El Salvador también ordenó que todos los imputados en el caso de corrupción deberán cancelar $347.117.17 adicionales que no se habían incluido en el desfalco de más de $300 millones durante la administración de Saca. Esta resolución se hace luego de que la Fiscalía presentó un recurso de casación porque en junio de este año la Cámara de lo Penal suspendió el reintegro del dinero que exfuncionarios y extrabajadores de Casa Presidencial confesaron que se apropiaron de fondos del Estado. La Cámara explicó que la Fiscalía y el Tribunal se basaron en una pericia financiera contable para definir los montos que debían reintegrar. Edgar Jurado, Mega Noticias 19. Como usted puede observar, hay una luz en el túnel y este ejercicio de justicia que se hace en El Salvador parece traer consigo positivas repercusiones en los países vecinos. Ojalá, como la lechina, se nos pegue y nos contagie, para que la corrupción sea contenida y para que ese adagio que dice, cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, pues lo apliquemos en Venezuela. Nos hace falta una alta dosis de responsabilidad ciudadana, de responsabilidad del Poder Judicial y que definitivamente el delito no pague, que no puede hacer que los antivalores sean los que estén en la cúspide de la pirámide a los que desde niño ansiamos acceder, porque al corrupto se le ve feliz, contento y sobre todo con impunidad. A la corrupción hay que acabarla. Eso es lo mejor que podemos darle a nuestros hijos y nuestra amada Venezuela. Hasta el próximo análisis. Y continuamos con mucho más de diálogo y lo prometido es deuda. Un invitado de lujo que nos acompaña la tarde de hoy les había comentado que es rector de la Universidad Yacambú. Y ahora se los presento y le doy la más cordial bienvenida a Juan Pedro Pereira Medina, rector de la Universidad Yacambú. Juan Pedro, gracias por acompañarnos, rector. Y por la invitación y a todo el equipo que te acompaña. Realmente feliz de estar de vuelta en Anzoátegui y con esta grata invitación de dar a conocer la institución que represento, una universidad de gestión privada llamada Universidad Yacambú. Y gracias por aceptar la invitación. Y cuando comience usted sonriendo, supongo y me imagino que vendrá con buenas noticias, que en el transcurso del programa me las dará. Nos gustaría conocer un poco la Universidad Yacambú. ¿Dónde nace, dónde se gesta ese embrión y comienza a dar sus pininos? Bueno, una universidad de gestión privada fundada el 30 de noviembre de 1989, aprobada por decreto presidencial para el Estado Lara, y a los 5 o 6 años, se aprueba el núcleo Portuguesa, donde están las infraestructuras para la parte presencial. Es importante destacar que es uno de los pocos proyectos universitarios privados en el país que fue autorizado para las 3 modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. Es una universidad pionera en esta modalidad y es lo que ahora venimos a multiplicar en todo el territorio nacional, teniendo esta oficina pronto a inaugurarse este jueves aquí en Lechería. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tubazo! Tenemos Universidad Yacambú, ahora en Anzoátegui, en Lechería, próximamente, en horas prácticamente. Eso nos satisface mucho. Pero me gustaría, fíjese usted, estamos hablando de una universidad que nació hace 34 años, 1989. Y esto supone un aprendizaje y un know-how interesantísimo, que por ensayo y error obviamente se va perfeccionando. Si tuviera que hacer un balance de la Universidad Yacambú versus el producto final que de ella egresa, ¿cuál sería 34 años después? Bueno, yo creo que presenté las estadísticas hace poco en rueda de prensa, tener más de 27.000 egresados alrededor del mundo. 27.000. Alrededor del mundo en las diferentes áreas de las 4 facultades: ciencias jurídicas y políticas, administrativas, humanidades e ingenierías,
y más de 23 posgrados, sumando el doctorado y el postdoctorado. Creo que son cifras que hablan por sí solas del resultado que hemos dado al país y al mundo con los diferentes programas que impartimos. Me gustaría conocer cuáles son las áreas del conocimiento que aborda la Universidad Yacambú. Pero ¿sabe cuándo lo vamos a hacer? Al regreso de publicidad. Ya regresamos, continuamos con mucho más de diálogo. Ya regresa. Diálogo. Estás viendo Diálogo. Continuamos con mucho más de diálogo y nuestro invitado especial, el doctor Juan Pedro Pereira Medina, rector de la Universidad Yacambú, de visita al estado Anzoátegui. Ya lo ha dicho, en muy poco tiempo abren oficina acá en Lechería, una nueva sede para la Universidad Yacambú, para expresarle al pueblo oriental desde Anzoátegui, desde Lechería, bueno, también una oportunidad académica más para, por supuesto, seguir profesionalizando a los orientales. Estimado rector, en el segmento pasado nos habló como producto final de la Universidad Yacambú cerca de 27.000 egresados en el mundo. Bueno, y buen punto, porque ahora somos internacionales, querramos o no. Ya estamos en el mundo más de 7 millones de venezolanos. Pero fíjense ustedes, ¿cuáles son las áreas del conocimiento? ¿Cuáles son esas carreras? ¿Cuáles son esas oportunidades que la Universidad Yacambú le brinda a los venezolanos? Sí. En la Facultad de Ciencias Administrativas contamos con Contaduría Pública, la licenciatura en Gerencia Agroindustrial. Gerencia Agroindustrial. Interesante. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas con Derecho, la Facultad de Ingeniería con la Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica en Computación, y la Facultad de Humanidades cuenta con la licenciatura en Comunicación Social, Psicología, Información y Documentación y la licenciatura en Ambientales. Son 9 carreras de pregrado y la parte de posgrado con más de 23 programas entre especializaciones, maestrías y el doctorado y postdoctorado. Oye, interesantísimo, interesantísimo. A veces, como ciudadanos, no nos percatamos de la fortaleza que supone tener universidades de prestigio y con calidad. A veces no observamos, no cuantificamos el aporte que a la sociedad hacen las universidades para el desarrollo del país. Y me gustaría esta reflexión compartirla con usted, porque una cosa es tener determinada cantidad de carrera y otra cosa es que usted perciba que todos esos egresados en esa variedad del conocimiento puedan fortalecer el desarrollo económico y social de un país. Totalmente. El perfil de ese egresado a nivel competitivo, y en este caso usted fue quien lo mencionó, no a nivel nacional nada más, sino a nivel internacional. ¿Cómo es visto? ¿Cómo es valorado? Bueno, la universidad se ha encargado en sus últimos años de hacer una revisión de toda su estructura y filosofía de gestión. Es hablar de todo el tema académico de calidad, de pertinencia, de su visión, de su misión y de los valores. ¿Con qué know-how va a salir? ¿Qué plus le vamos a dar a ese resultado final que es nuestro egresado? Un egresado realmente que va a dar una respuesta pertinente, actualizada a las necesidades de su entorno. Esa es la visión que trabajamos en la universidad desde las mallas curriculares de cada uno de los programas, focalizados muy claramente en el emprendimiento, en la responsabilidad social, en la humanización de ese profesional. Les aprobaron 3 modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. No sé hace cuánto tiempo se lo aprobaron, pero sin duda que hubo una etapa reciente en la que muchas universidades no estaban preparadas para afrontar pandemia. Y durante esa pandemia, bueno, la modalidad de mantener la educación a distancia supuso un reto enorme desde el punto de vista tecnológico, pero también del talento humano,
porque muchos profesores no estamos acostumbrados, es una modalidad distinta, Totalmente. es una forma de comunicar distinta y supuso un reto para las universidades, para los institutos, poder mantener ese régimen a distancia. En el caso de la Universidad Yacambú, ese impacto fue fuerte o por la experiencia previa se pudo manejar de manera muy diligente. Bueno, la universidad cumplió este 30 de noviembre 33 años de fundada. Realmente el impacto y el rechazo al cambio siempre en cualquier organización va a ser muy brusca. Pero de estos 33 tenemos más de 20 años en el online. Estamos hablando que ya el tema grueso a nivel de lo que fueron las guarimbas, por poner un ejemplo que fue una etapa fuerte para la universidad, y también en el tema de pandemia, nuestra conclusión a nivel directivo, tanto académico como administrativo, y que nuestro fundador sabiamente lo comentó hace muchos años, el tiempo nos va a dar la razón. Y realmente no descuidemos lo presencial, la modalidad mixta, semipresencial, y no descuidemos esta modalidad que por ser tradicionales no la veíamos, pero las vueltas que dio la vida llegó sin todo duda. esto y nos puso la tecnología en boga. Entonces la universidad ya estaba preparada, Una gran ya ventaja. tenía sus docentes preparados con las herramientas para el manejo de este tipo de plataformas. Ahora, ¿son docentes en particular los que trabajan en la modalidad a distancia? ¿O es que a todos los docentes se le da una introducción, una inducción para que manejen los tres tipos de procesos de enseñanza? Sí, en la Universidad de Yacambú actualmente para ser parte del grupo docente lleva consigo un adiestramiento, no solamente el diplomado en docencia universitaria, sino también el diplomado en manejo de herramientas web, herramientas tecnológicas, para poder incursionar como docente en esta institución. Oye, importantísimo ese perfil solicitado. Recuerdo que la educación a distancia era demeritada. O sea, es decir, Así es. sí, es como que se le agregaba un facilismo que lo hacía inmerecida de los méritos que tenía, ¿sabe? Usted se graduó por internet, usted se graduó a distancia. Usted no está bien graduado porque no tuvo el profesor al frente enseñándole Así es. y viéndolo usted y que la tiza o el marcador le manche o le caiga en la cara. Qué cambios, ¿no? Así es. Ahora el mundo ha cambiado, la educación a distancia, la cantidad de cursos, pero además de ejercicio profesional que se hace a distancia, no presencial, la cantidad de empleos que se han generado, directos e indirectos, desde tu casa. Bueno, resulta que es la actualidad, que es la moda y muchos siguen sin estar preparados para ello. Sí, sin duda alguna es un proceso que amerita de mucho seguimiento. En la universidad, con el primer grupo docente, que yo les decía, bueno, profesor, tenemos que actualizarnos y adaptarnos a las nuevas tecnologías, a las nuevas tendencias. Muchos no quisieron y les respeté su parte tradicional, presencial, de querer educar. Sin embargo, cuando el país se vio colapsado, estuvieron obligados a realmente aprender a manejar esta tecnología. Y luego de ese cambio, muchos se quedaron en el online, porque le dieron las facilidades y las bondades. Hubo de un poder cambio trabajar. paradigmático. Totalmente. 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 Y fueron profesores fundadores de la universidad. Oye, que interesante. que estaban reacios a ese cambio y cuando se vieron obligados y vieron las bondades, se quedaron en el online. Ah, caramba, no sabía qué bueno era eso, ¿no? Así es, el manejo de las tecnologías, todo el tema de traslado, de que tenían que gastar combustible a ir a los campus. Ese es un elemento importante. El tema de conectividad, bueno, se podían conectar desde la casa, desarrollar sus programas desde la comodidad del hogar. Entonces ya se evitaban otros gastos extras que realmente eran beneficiosos para la familia. Entonces, Sin duda. Hubo
Hubo muchos aspectos importantes en ese cambio paradigmático de la docencia. Y yo le agrego algo más, tal vez descubrieron que en paralelo, con mucha responsabilidad y sin descuidar su función natural docente y los horarios establecidos vía online, podían también realizar otras actividades productivas de ingresos para la familia, Totalmente. siendo responsable y un docente dedicado a su actividad. Hubo un descubrimiento, un redescubrimiento de la potencialidad de cada uno. Sí. Yo siempre lo he comentado. La Universidad de Yacambú es pionera luego de que hizo un convenio muy fuerte con Microsoft y fuimos la primera universidad en Latinoamérica en irnos a la nube de Microsoft Azure. Eso le permitió a la universidad una avanzada en lo que era la modalidad a distancia, dejar los servidores de un lado por todo el tema de electricidad y de colapso que teníamos con tanta información e irnos a la con nube. toda la plataforma hacia la nube. Realmente eso fue como un relanzamiento de la institución para ser pioneros en lo que estamos llamando hoy la modalidad a distancia, con todos nuestros programas de pregrado y posgrado que pueden ser desarrollados de cualquier parte del mundo desde aquí, desde Venezuela. Vaya que es interesante. Y yo voy a algo más regional, desde Lechería, Anzoátegui y Venezuela. Así es. ¿Qué trae la Universidad Yacambú para Lechería en esa apertura de esa oficina? ¿Qué le ofrece al pueblo oriental y en particular a los anzoateguenses? Lo comenta el doctor Juan Pedro Pereira Medina al regreso de publicidad. Ya regresa. Diálogo. Estás viendo Diálogo. Y continuamos con mucho más de diálogo. Nuestro invitado especial, el doctor Juan Pedro Pereira Medina, rector de la Universidad Yacambú. Noticia que nos dio en el primer segmento, que nos sorprendió, rompió el celofán, el tubazo y dijo: próximamente, en pocas horas o en pocos días, abrimos oficina en Lechería, Anzoátegui, de la Universidad Yacambú. Ahora, develada esa sorpresa hermosa, le dejamos una pregunta al aire y tiene que ver con qué ofrece para los anzoatiguenses la Universidad Yacambú, próxima a abrir su oficina en Lechería. Bueno, todos los programas de la universidad van a ser desarrollados e impartidos bajo la modalidad a distancia. La oficina de representación para que todos los estudiantes profesionales que quieran actualizarse, que quieran formar parte de sus programas de pregrado y de posgrado con la Universidad de Yacambú, puedan tener una representación de la institución aquí en Anzoátegui, específicamente en Lechería, en este momento, puedan dirigirse a la representante que va a estar aquí, a la licenciada Jo Harley, quien va a ser la representante para todo Oriente de la Universidad de Yacambú. La modalidad va a ser completamente a distancia. Se van a ir desarrollando también programas no conducentes a títulos, llámese talleres, llámese diplomados, seminarios que se van a hacer de forma presencial, una serie de convenios con instituciones públicas y privadas para la formación continua de sus trabajadores y otras necesidades a nivel del sector público, como lo hemos hecho en otros estados, convenios con la gobernación, con alcaldías, con convenios a nivel nacional que cubren también, por supuesto, el estado de Anzoátegui, como es el convenio con el Ministerio de la Defensa, donde arropa a todas las Fuerzas Armadas bolivarianas, terrestres, marítimas y aéreas, donde hay un beneficio para los funcionarios públicos importante que quieran estudiar, profesionalizarse y actualizarse, y donde también se ven beneficiados el primer lazo consanguíneo, que es esposa e hijos. Entonces, ya son convenios de marco nacional muy importantes y que arropan al Estado. Igualmente los funcionarios del CENIAT. Los funcionarios que quieran actualizarse también tienen un porcentaje de exoneración por el convenio que ya se maneja desde hace varios años con la Universidad de Yacambú y arropa a todo el estado de Anzoátegui.
y a todo Oriente, porque son convenios nacionales a todo el país. No podemos dejar de mencionar toda la parte de responsabilidad social, que donde se encuentre la institución debe hacer un trabajo social, en este caso desarrollarlo también en Anzoátegui, y por supuesto nuestra bandera ambientalista. Somos desde nuestra fundación, nuestra bandera como Universidad Ambientalista de Venezuela, con estos programas de la licenciatura en ambientales y la especialización y maestría en impacto ambiental y desarrollo sustentable, que para mí son puntas de lanza para todo el oriente del país. Y como este hijo nace en el FICBEN, como te lo mencionaba tras cámara, realmente estamos trabajando luego de la petición directa del Ministerio de Turismo, estamos trabajando con las carreras, la licenciatura en turismo y la licenciatura en hotelería para presentarla al Ministerio, y serán otros programas que sumaremos a Anzoátegui y a todo el país. Oye, bien interesante y bastante falta que hace, porque el turismo, siendo una arista económica que podemos desarrollar y que supone sendos ingresos competitivos incluso con la renta petrolera, pero supone competir en calidad, porque es una competencia con estándares internacionales. No se trata de calidad aislada, sino de una política general que termina siendo cómplice a la ciudadanía del hecho turístico y que sea parte doliente para que todo funcione bien. Y parece mentira. Eso que observamos en pequeñas islas, pero con todo el respeto del mundo lo de islas, porque son naciones, como Aruba, por ejemplo, Curazao, donde el turismo es su petróleo y donde cada ciudadano respeta, admira y cuida a cada turista, que no le pase nada, que no tenga una imagen equivocada, que sea maltratado, que sea extorsionado, que nada, lo cuidan como un tesoro. Ahí debemos llegar. Y esa licenciatura en turismo, esa licenciatura en hotelería, por supuesto que son muy valiosas. Aquí existe una Universidad del Turismo, aquí en Barcelona, en la entrada de Boyacá Tercero, y es una alternativa y una oportunidad para muchos. Pero bajo la modalidad online no lo hay, y eso viene a ser un complemento importante. Porque esa modalidad va a abrir la oportunidad a muchos que hasta ahora han tenido que escoger estudio o trabajo, porque presencialmente el tema es que, bueno, conseguí un trabajo, y de eso pasó después de la pandemia, rector. Yo antes, ok, sacrifiqué, pero ahora conseguí un trabajo, la cosa está dura, la economía mundial está ralentizada, en Venezuela ni hablar de los problemas que tenemos, pero ¿cómo hago? No puedo ir físicamente, tengo que renunciar al trabajo. Es mutuamente excluyente. Tengo la modalidad online. Puedo trabajar y veo, pues, o sea, cómo me adapto para tener mi clase en la noche, tener mi clase un sábado, tenerla un domingo, etcétera, y no tener que abandonar mi trabajo. Rector, para el promedio de ingresos de los venezolanos, y hablo incluso de los profesionales que quieran seguir avanzando, ¿son asequibles los precios planteados de inversión? Pues no es un costo, es una inversión en educación. Sí, los programas de la Universidad de Yacambú realmente han sido revisados muy minuciosamente desde el vicerrectorado administrativo y todo el equipo, de colocar unos costos a la unidad de crédito que no son los más económicos, pero sí que sea accesible al venezolano. Y por eso también nuestra expansión internacional, por el tema de costos, de calidad y de reconocimiento que tiene la institución. Hemos logrado también, entre otras cosas, igualar las diferentes modalidades a un solo costo. Antes la modalidad distancia era más costosa. Entonces los estudiantes decían, pero si no estoy yendo a la infraestructura porque es más costosa. Como que no lo sentía, sí, ¿no? Entonces, no, porque los estándares y lo que era la plataforma de Microsoft se paga en dólares, y realmente era una innovación. Actualmente están completamente horizontales los costos de todas las modalidades. Bien interesante, bien interesante. Me habló de expansión internacional. A nivel nacional, entiendo que están entonces en el Estado Lara, el Estado Portuguesa, y ahora van a iniciar en Anzoátegui, en Lechería. Pero a nivel internacional, ¿dónde y cómo ha sido esa experiencia? Sí, también tenemos una oficina en Margarita. En Margarita.
En Ecuador, bueno, surgió este proyecto buscando ese mercado internacional. Evaluamos cada uno de los programas que cumplíamos como un estándar que podía emerger importante para esa expansión. Presentamos el proyecto al gobierno ecuatoriano luego de una revisión exhaustiva de que la universidad estaba legalmente establecida y aprobada por decreto presidencial y el Estado venezolano. Fue la malla curricular evaluada de cada uno de los programas. En noviembre del 2019 me dan la aprobación y autorización de poder impartir los estudios vía online a Ecuador. Para nosotros fue una sorpresa, luego llega pandemia en marzo del 2020 y pensamos que el crecimiento iba a ser muy, muy lento y actualmente tenemos más de 600 ecuatorianos estudiando vía online con esta universidad venezolana. El primer acto de grado lo realicé en octubre pasado, se graduaron 126 ecuatorianos de los programas de posgrado. Ese sí fue presencial. Sí, para nosotros era un motivo de mucho orgullo tener el primer acto internacional de la universidad y fuimos a graduarlos en Quito. Vaya, qué experiencia. Qué bueno. Ecuatorianos de diferentes provincias. Claro. Primera corte internacional. Guay, excelente. En pandemia, formados en pandemia. En pandemia, muy bien, muy bien. Ahora bien, lograr la aceptación de los títulos de egresados de la Universidad de Yacambú que se han aceptado en el exterior y los títulos de la Universidad Yacambú en el exterior que sean también aceptados en Venezuela supone una certificación para que sean aceptados en otros países, para que sea aceptado en Estados Unidos, por ejemplo, en ese mercado tan grande. ¿Se ha trabajado en ese aspecto? ¿Qué garantías tienen los estudiantes y en estos casos los egresados? Responde nuestro distinguido rector, Juan Pedro Pereira Medina, al regreso de publicidad. Ya regresa. Diálogo. Estás viendo Diálogo. Continuamos con mucho más de diálogo. Último segmento del programa. Quedó en vilo la respuesta del rector Juan Pedro Pereira Medina, rector de la Universidad Yacambú, referido a la garantía de certificación de reconocimiento de los títulos de los egresados de la universidad, porque ahora con esta globalidad se habla que somos ciudadanos del mundo, donde las fronteras comienzan a disiparse, a borrarse, y bueno, tenemos que ser competitivos en cualquier parte del planeta. Doctor, ¿está garantizado? ¿Qué avances han tenido al respecto? Sí, en ese particular la universidad ha pensado en esa población de egresados, como te comentaba, de cerca de los 27.000 egresados de la universidad en estos 33 años. Entonces, no solamente pensar en el estudiante o profesional que se está actualizando formalmente en nuestras aulas de clase o vía plataforma, sino qué vamos a ofrecerles al egresado. Y para eso hemos estado buscando, indagando, haciendo convenios internacionales, como lo hemos logrado con universidades españolas, la Universidad de Nebrija en Madrid, próximamente una universidad italiana, iCampus, que es una universidad completamente online y muy reconocida en toda Italia, haciendo programas de doble titulación, universidades de Colombia, como la Universidad Simón Bolívar, una universidad de mucho prestigio en Colombia, directamente desde su casa matriz en Cartagena. Y en Estados Unidos hace año y medio logramos realmente dar con un organismo que valide los títulos de la Universidad de Yacambú en los Estados caramba! Unidos. ¿En serio? Cuénteme eso, interesante. Esa es la otra gran sorpresa. ¡Qué bueno! Para esa masa estudiantil y de egresados que ya hace vida en los Estados Unidos y los que ya tienen planes de seguir estudios en las universidades americanas o sencillamente hacer vida en este país. El egresado de la universidad, por medio de un proceso de validación, se le debe cumplir unos requisitos que son completamente sencillos. Se debe pagar un arancel
se manda a un traductor calificado y oficial, se envía toda esa documentación y en 15 días máximo tiene el informe de la validación de sus títulos adquiridos en la Universidad de Yacambú para ser refrendados en los Estados Unidos. ¿De pregrado y posgrado? Pregrado y posgrado. Ventajas: apertura y facilidad en los trámites para proseguir estudios en las universidades americanas, validación y más rapidez en todo el proceso migratorio, pueden formar parte de las Fuerzas Armadas Americanas. Caramba, ya. Eso, deténgase un segundito allí, porque eso me parece, para mí, sorprendente e interesantísimo. Porque si en algo es celoso el Estado norteamericano, Estados Unidos, es en eso, en las Fuerzas Armadas, y que haya esa opción de poder ser parte de la Fuerza Armada, me parece genial. Sí, lo que pasa es que yo también quedé como tú al principio, cuando tuve la noticia, y es que ya un gran número de estos egresados ya hacen vida en los Estados Unidos desde hace muchos años. Entonces el proceso de validación, cuando se sometieron unos títulos, pongo de ejemplo mi caso, porque fui el primero, yo soy egresado de esta institución como contador público y doctor en gerencia, obtuvieron una mayor calificación. O sea, yo soy contador público también en los Estados Unidos. Wow. Fue el resultado. Y el doctorado fue validado como un PhD en los Estados Unidos. Entonces son rangos máximos de validación 1 a 1. Yo tengo títulos de universidades españolas, tuve la oportunidad de estar allá, una maestría en negocios internacionales y maestría en política con la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Nebrija en Madrid, y esos títulos no tuvieron el máximo puntaje. ¿Qué se diferencian? Porque estas universidades españolas donde realicé estos estudios son universidades que dan títulos propios y no vienen refrendados por el Estado español, por un ministerio. En el caso de Venezuela, todas las universidades privadas, todos los títulos vienen refrendados por el Ministerio de Educación Universitaria. Y eso para Estados Unidos es un plus muy importante de validación de que se cumplió con toda una malla curricular. Oye, pero interesantísimo porque es 1 a 1. Es 1 a 1. Eso es interesantísimo. Hay unas excepciones que es importante cuando me mencionas si eran todas. Las excepciones son con derecho, por supuesto, por cambio de leyes, de cada país tiene sus leyes. Derecho comparado. Y con el tema de las carreras que tengan que ver con el campo de salud, que también son muy delicadas y cada país tiene sus propios reglamentos en el área de medicina. Y en el caso de la Universidad de Yacambú, ¿en el área de salud ofrece algún tipo de formación? Solamente psicología, y estamos en el trabajo de la Facultad de Salud en este momento también. Porque hay una apertura también desde el Ministerio de Educación Universitaria por la cantidad de médicos que se han ido del país, de darle una apertura a las universidades privadas en todo el tema de medicina. Oye, muy interesante. A ver, fíjese usted, y ya como un dato curioso estadístico, que usted se ve que es acucioso y seguramente le metió la lupa, 27,000 egresados. ¿Más mujeres o más hombres? La mayoría de los egresados son femeninos. Me lo imaginaba. Y una de las carreras de mayor demanda es psicología y es impresionante. Psicología. Eso parece una competencia de Miss Venezuela. No tengo la menor de las dudas, Fíjese usted, año 2023, siglo XXI. La modernidad es inesquivable. Usted hablaba de algo que nos mantiene con los pies en la tierra, porque a veces pensamos que la modernidad supone alejarnos de valores, supone alejarnos de raíces y de algo tan importante como es amar a nuestro planeta, como es la política verde. Me refiero al tema ecológico, sustentabilidad, etcétera, defensa del medio ambiente, y me encantó esa parte como uno de los valores de la universidad, ese respeto hacia el planeta, hacia la madre tierra como tal. En Anzoátegui hay mucho por hacer en ese campo, y espero que muchos egresados de verdad sean inoculados con esa pasión hacia conservar nuestro medio ambiente,
nuestras playas, nuestros valles, bueno, nuestros llanos, nuestro hermoso y portentoso río Orinoco, nuestras prístinas playas, islas, nuestras montañas, nos hace mucha falta. El desarrollo del ser humano no puede llevarse por el Todo medio. por delante. Sí, tenemos empresas cementeras, petroquímicas, petroleras, etcétera, muy bien. Pero también tenemos la reserva de agua subterránea, la segunda más grande del continente, y la tenemos aquí en Anzoátegui, además de la faja petrolífera, por supuesto. Tenemos vocación de diferentes suelos para diferentes vocación agrícola. Tenemos diversidad de clima, tierra fértil, también posibilidad de pesca, y para el turismo ni hablar todo lo que tenemos. Creo que es la mejor imitación del Edén. Anzoátegui. Por supuesto que en otros estados me dirán, usted está equivocado, es Sucre, es Monaga, pero yo defiendo Anzoátegui como tal. Ahora bien, hay dentro de esa responsabilidad social, hay algunos planes estandarizados a nivel nacional que puedan verse como una política nacional de la Universidad de Yacambú en el tema ambiental. Sí, realmente como política nacional no existe. Y esa reflexión que haces la tomo, porque es una de las primeras carreras que la universidad presentó y fue aprobada, y es una de las menos demandadas. Pero todos los egresados de esta institución en la licenciatura ambiental están fuera del país. Todas las transnacionales, todos los países que realmente se han ocupado en legislar, los toman para sí de inmediato. se han ocupado en legislar el tema ambiental, los han tomado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar un papel de trabajo, una reflexión a la asamblea, a legislar. Tenemos que legislar para que tengan ese campo de acción, que ese campo de trabajo, estos egresados en estas licenciaturas que son tan importantes y que se gradúan y es una fuga de talento que se nos va. Sin duda. Nos queda un minuto para despedir. Doctor, ¿cómo contactar? Deseo inscribirme, participar en la oferta académica que brinda la Universidad de Yacambú. ¿A quién contacto? ¿Qué teléfono? ¿Qué red social? ¿Cómo hago? Sí. Bueno, primero que todo, las redes sociales por Instagram, Facebook, todo lo que es redes sociales, Universidad de Yacambú, piso oficial, @rectoruni, piso oficial, y nuestra licenciada Joharly Vargas, que se va a encargar de esa representación de la oficina de la Universidad de Yacambú para Oriente, específicamente en Lechería. La pueden contactar al 0412-715-3064. Bueno, muchísimas gracias. Esta es su casa. Espero tener una próxima oportunidad y agradecido porque ha aceptado nuestra invitación y el mayor de los éxitos. Amén. En esta expansión que continúa haciendo la Universidad Yacambú. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a Anzoátegui, por recibirnos y abrir las puertas de esta institución. Muchas gracias. Amigas, amigos, llegamos a la parte final del programa. Tenemos que despedirnos y lo hacemos con nuestro proverbio de siempre. Vamos a preocuparnos menos, pero a ocuparnos más. Muchas gracias.